de incendios durante el mes de enero, por cierto, la implementación de la ley de presupuestos que se aprobó hace pocas semanas atrás, la agenda de cumplimiento en general para diciembre, enero, y también de la reforma de pensiones, entre otras cosas. Tras este Consejo de Gabinete, lo que queremos decirle a la ciudadanía es que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Vamos a cerrar este año con importantes cumplimientos y vamos a iniciar marzo con otros cumplimientos que hemos hecho y que tenemos que desarrollar en los meses venideros. Ahí está, por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, la aprobación de la creación del Ministerio de Seguridad Pública tras 18 años de debate y de discusión en torno a esto, la presentación del comprometido proyecto de término del crédito con aval del Estado, lo mismo con el proyecto de reparación de la deuda histórica de los profesores, el avance en el pago de pensiones de alimentos para las mujeres que han cuidado sin el apoyo de los padres a sus hijos, hijas y adolescentes, el plan de emergencia habitacional que ya se cumplió en Magallanes, en Araucanía y ahora pronto en Ñuble, Biobío y Maule, tarea obviamente de estos próximos meses. Estamos llegando a un principio de acuerdo muy importante en materia de reajuste del sector público, por lo cual vamos a tener que despedir muy pronto a la ministra Jara y el ministro Mario Marcel para justamente dirigirse a la firma de este acuerdo. Ayer el Gabinete de Procrecimiento y Empleo ya trazó los principales proyectos para la reactivación económica del 2025. Tenemos 250 proyectos que ya tienen su resolución, su RCA aprobado. Una de las tareas más importantes, por cierto, sacar en enero la reforma de pensiones. Hay un compromiso del Senado a través de un protocolo de poder despacharlo y sobre eso obviamente se va a referir la ministra del Trabajo. Las tareas están claras. Tras este Consejo de Gabinete el presidente ha sido muy claro en las tareas a sus ministros, en la agenda de trabajo que queda para el mes de diciembre, enero, febrero y como les decía anteriormente, hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo la palabra empeñada con acuerdos en el Parlamento y también con mucha gestión durante estos meses. Pregunta y le voy a dar primero la palabra al ministro de Hacienda y luego a la ministra del Trabajo, ya que se tienen que retirar porque a las 12 deberían estar en otro lugar para lo posible acuerdo con el reajuste del sector público. Sí, ministros, buenos días. Tenemos pregunta para el ministro Marcel precisamente respecto del IPC de noviembre, levemente bajo lo esperado, y también la inflación anual que cae a 4,2%. Si puede comentar respecto a aquello, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente tuvimos un IPC muy moderado, levemente por debajo de las expectativas, 0,2%. 4,2% en el acumulado anual, que se compara con el 4,7% que teníamos en los 12 meses terminados en octubre. Se observa que, por otro lado, la inflación subyacente, es decir, cuando se eliminan los componentes más volátiles, fue de 0,3% en el mes y 4% en 12 meses. Todos ellos indicadores que muestran que más allá de lo que es el efecto del aumento de las tarifas, no tenemos un fenómeno inflacionario que vaya acumulándose en el tiempo. De hecho, en este dato de IPC, más de la mitad del IPC del mes está explicado por un ítem que no involucra gastos muy regulares de las familias, que es el que se refiere a viajes, pasajes aéreos y paquetes turísticos. Así que creo que es una cifra que reafirma que estamos en una trayectoria de moderación inflacionaria. El próximo mes vamos a tener algún alza porque el año pasado en diciembre fue negativo en 0,5%. Eso es difícil de igualar. Pero quisiera hacer el contraste con que hace un mes atrás, ¿cierto? A raíz de que tuvimos un IMASEC de 0% en 12 meses en septiembre y un IPC de 1% en octubre, tuvimos un vendaval, ¿cierto?, de comentarios, mucho titular, mucho artículo. Bueno, hoy día, un mes más tarde, tenemos un IMASEC de 2,3% y un IPC de 0,2%. Entonces, ¿esto qué es lo que nos recuerda? Que las cifras mes a mes siempre son volátiles
no tenemos que exagerar nuestro juicio respecto cuando tenemos algún indicador, sea bueno o sea malo. Lo que tenemos que ver es la tendencia, y la tendencia es un crecimiento durante el 2024 por sobre el crecimiento tendencial y una inflación que, descontando el efecto del aumento de las tarifas, también se ha ido moderando. Ministro, el presidente decía en sus palabras en la mañana que buscaba no solo aportar mayor dinamismo a la economía, sino que se tradujera efectivamente en el bolsillo de los chilenos. ¿Puede garantizar que eso lo van a empezar a notar también las familias chilenas, considerando que ir al supermercado cada día es casi privativo, también salir a comer a un restaurante, por ejemplo? Sí. Bueno, lo que vamos a estar viendo durante los próximos meses en materia de inflación es que diciembre, como decía, va a ser un poco más alto. Después vamos a tener el último incremento de tarifas eléctricas, que finalmente va a ser bastante menor a lo que se esperaba, y por lo tanto ya de ahí en adelante vamos a ver una trayectoria de la inflación que va a ir convergiendo ya hacia la segunda mitad del año a la meta del Banco Central de 3%. Entonces lo más importante, lo que más pesa en la sensación económica, que es la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo de los ingresos, lo que vemos es que vamos a ir teniendo una trayectoria más positiva, sobre todo cuando al mismo tiempo los salarios reales han estado creciendo ya durante muchos meses seguidos. Ahora les vamos a agregar, ¿cierto?, las definiciones en torno al reajuste del sector público, y las vamos a ver dentro de un rato. Bueno, buenos días. Uno de los temas también abordados hoy día en el Consejo de Gabinete, liderado por el Presidente de la República, es aquel relativo al estado de la negociación en materia de pensiones. Y al respecto quisiéramos señalar que, si bien hemos avanzado en temas muy relevantes, como la creación de un seguro de lagunas previsionales, la simplificación de la cotización de los trabajadores independientes, el aumento del tope imponible para el 7% de los salarios más altos, que les permita a la vez tener mejores pensiones en el futuro, los cambios del sistema de multifondos a fondos generacionales y la regulación de las comisiones indirectas que hoy día cobran las AFP sobre el saldo de los cotizantes, tenemos todavía temas muy relevantes que definir y que esperamos que la próxima semana puedan ser resueltos. Lo señalamos porque tenemos un compromiso en torno a un protocolo de tramitación, y que es que este proyecto de ley se despache en enero del Senado. Pero para eso debe resolverse muy prontamente temas que han estado pendientes durante bastante tiempo y que dicen relación principalmente con que necesitamos mejores pensiones para Chile. Por eso la propuesta del Ejecutivo sigue poniendo el foco en mujeres y en aquellas trabajadoras y trabajadores que, cotizando largos años, hoy día tienen pensiones autofinanciadas que son insuficientes. La mediana en el caso de las mujeres de 48.000 pesos de su pensión de FP, y de los hombres de 150.000 pesos. Si queremos promover la formalidad y la cotización al sistema de pensiones, nuestro llamado es a poder cumplir con la palabra empeñada, sacar esta reforma adelante, subir las pensiones ahora y no en 20 años más, y esto haciéndolo bajo una convocatoria para todos los sectores políticos. Mejorar las pensiones para Chile es un imperativo, es una urgencia, y la ciudadanía espera que les demos respuesta. Así que el presidente, como pudieron escuchar en la primera parte del Consejo de Gabinete, fue muy claro y nos encomendó, junto con el ministro de Hacienda, poder proseguir con esta tramitación, intentar un acuerdo con la oposición. Por cierto, el proyecto ha cambiado desde su origen en lo que presentamos, pero hoy día estamos llegando a la hora de las definiciones. Y esa hora de las definiciones debe tener a la vista que aquí se tiene que reconocer el esfuerzo de la familia chilena, de los trabajadores y trabajadoras que han cotizado, y las discriminaciones que existen hacia las mujeres. Esperamos entonces que el proyecto pueda ser despachado, y como señala el ministro de Hacienda, ahora vamos a concurrir para ojalá tener un buen cierre de una negociación que ayer nos mantuvo con los gremios del sector público, más de 10 horas, ¿cierto?, en una mesa de trabajo, y después de varias jornadas bien agotadoras todos estos días, y que aborda distintos tipos de materias, como aquellas que se denominan el reajuste,
otras de contenido económico, pero también algunas que hice en relación con temas de trabajo decente y de mejoras de mediano y largo plazo para el mundo de las y los funcionarios públicos, con miras también a que puedan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias. Ministra Jara, lo último, muy breve. Perdone. ¿Qué antecedentes tiene respecto de una denuncia que existiría contra el director nacional del trabajo, que lo acusan de agredir verbalmente a la presidenta de la agrupación de trabajadores, que estaría denunciado por ley Karin? Sí, efectivamente, ayer ingresó una denuncia a mi correo contra el director del trabajo y hoy día se va a dar el curso administrativo que proceda para que se realice la investigación de forma objetiva y con el procedimiento adecuado. Muchas gracias. Gracias. Perdón, con la trompa. Suerte. Bien, vamos a continuar entonces con las palabras de los ministros y espero que después puedan acudir a la firma del acuerdo. Bien, ¿quién sigue? Ministra, del Interior, ministra. Seguridad pública. Bien, esta semana, todos sabemos, se despachó el Ministerio de Seguridad. En poquito rato más vamos a conocer las noticias que nos tienen que dar después de todas estas horas de trabajo en relación al esfuerzo por tener una propuesta en el reajuste del sector público. Y como balance, es una semana de mucho trabajo, pero va a ser una semana de muchos logros para el país. El Ministerio de Seguridad Pública se ha conversado mucho estos días, siempre está arriba de la mesa la idea de un nuevo ministerio, y efectivamente así es. Pero aquí no solamente creamos un ministerio nuevo en materia de seguridad, que se lleva las tareas que tenía antes Interior, sino que al llevárselas las moderniza. Y cambiamos y mejoramos y ponemos al día la forma en que se enfrenta la seguridad en el país. No es solo un traslado, no es solo una mudanza de competencias desde Interior hacia seguridad, sino que en el camino se hicieron muchas innovaciones. Se hicieron muchas innovaciones que van a permitir enfrentar los fenómenos nuevos que tenemos con un Estado que va a tener más especialización, que va a ser más fuerte, que va a ser más moderno, que va a estar más equipado para la complejidad del fenómeno que tiene al frente. Pero este ministerio nuevo, además, nos devuelve el Ministerio del Interior. Y esto quizás ha sido lo menos discutido en esta etapa, pero es algo muy relevante. El Ministerio del Interior es el ministerio más antiguo que tenemos en el país, junto a Relaciones Exteriores y Defensa. Fue creado en un origen, se llamó Ministerio de Gobierno, porque su tarea era que el conjunto del gobierno anduviera bien. Con el tiempo ya teniendo varias reformas, cambiando de nombre, pero lo que vamos a tener ahora a propósito del traslado de las funciones de seguridad es que el Ministerio del Interior se va a poder abocar a su rol inicial más importante cuando se creó el ministerio y que hoy día se recupera, que tiene que ver con coordinar la labor del gobierno para que se cumplan las metas que el presidente tiene en todas esas áreas que requieren coordinación entre ministerios. Y para eso va a haber hartos cambios en el ministerio, entre otras cosas, algo que se ha comentado poco, que algunas áreas que están hoy día ubicadas en la Secretaría General de la Presidencia se trasladan a Interior. Entonces el ministerio es el coordinador político del gabinete, es también el encargado de que se cumplan las definiciones programáticas del presidente y para eso se traslada la división de coordinación interministerial y también es el encargado de que todos esos trabajos intersectoriales que son objetivos del país, objetivos del Estado, que requieren que varias instituciones trabajen juntas, se lleven en ese esfuerzo de coordinación y de cohesión desde el Ministerio del Interior. Para eso también se traslada la división de estudios, que es la que permite mirar las políticas públicas, ir prefigurando hacia adelante cómo debieran evolucionar. Entonces, en este cambio tan importante, el Estado, que tiene como uno de sus mayores problemas el que tiene instituciones sectoriales que hacen su tarea pero se coordinan de manera insuficiente, va a mejorar bastante su gestión de manera integral en todas las áreas. Esto en el fondo es una reforma muy amplia, más allá de la creación del Ministerio de Seguridad, que nos va a permitir un Estado mejor. En estos días ha salido, entiendo que hay una pregunta al respecto, un debate que tiene que ver con eso, propuestas en relación a los ministerios de la moneda, a suprimir otros ministerios y, bueno, ciertamente debate que es bienvenido porque se puede mejorar mucho lo que hoy día tenemos. Esa propuesta que se ha centrado en los ministerios políticos, quizá habría que pensar otras cosas. Por ejemplo, tenemos que pensar una nueva etapa del proceso de descentralización.
Han visto los gobernadores, han hecho un planteamiento, ellos tienen un punto que nosotros recogemos. Como está hoy día regulado el proceso de descentralización, es muy insuficiente, nos da el ancho para lo que aspirábamos cuando creamos los gobernadores y gobernadoras electos. Sin embargo, en relación a los ministerios de la moneda, más allá de que el debate es bienvenido, está recién iniciando, algunas cosas a tener presente. Si se hiciera esta fusión entre Interior y SECPRES, el resultado sería que Interior se transformaría en SECPRES. Las autoridades del Ministerio del Interior estarían todos los días en el Congreso sacando adelante los proyectos, viendo las indicaciones, buscando los acuerdos, y perderíamos nuevamente este rol del Ministerio del Interior como coordinador del gabinete. Entonces, una idea que hay que mirar 4 veces antes de dar un paso de ese tipo. Segundo, la idea de que no se requiere SGGOP, que se ha planteado muchas veces. Pero si ustedes ven, cada vez que un gobierno llega a la moneda, incluso si ha sido gran promotor de esa idea, después no la implementa. ¿Por qué? Porque los presidentes descubren que tener 3 ministerios políticos y poder representar a los distintos sectores que los apoyan en el centro de gobierno, que es la moneda, es una cosa que facilita la gestión política. Entonces, bienvenido el debate, pero en ese debate tomemos en cuenta todos estos elementos y como gobierno siempre dispuestos a iniciar estos temas. Todo lo que sea mejorar el Estado es algo que nos parece está en nuestro corazón. Hay que tener un Estado eficiente, que ocupe bien los recursos, que haga bien sus tareas, es parte del sentido de la labor que hacemos como gobierno y como proyecto progresista también. Y lo dejé sin pregunta, me encanta eso. Ministra, me gustaría preguntarle por el plazo que hoy se acotó más respecto a la implementación del Ministerio de Seguridad, si se puede garantizar el compromiso para que este esté implementado ya de aquí a 4 meses y también si no puede existir algún perjuicio también con apurar tanto la implementación, considerando que primero se habló de 1 año, 6 meses y ahora de 6 meses a 1 año, considerando también la importancia del ministerio. Cada día se acorta más el plazo, así que vamos a apurarnos porque si no nos van a cortar más el plazo todavía. No, a ver, en la ley lo que quedó establecido es un plazo de 1 año para dictar el decreto con fuerza de ley y los distintos instrumentos que son reglamentos, distintos, instrumentos administrativos que le dan cuerpo al nuevo ministerio y a los ajustes de Interior. Esto convive con el hecho de que el presidente tiene un compromiso que tomó ante el país el 1 de junio, cuando dio su cuenta pública y dijo el próximo año cuando estemos aquí va a haber sentada una ministra o un ministro de Seguridad. Y ese compromiso lo vamos a cumplir. Eso es 1 de junio. Hoy día el presidente, que en el Consejo de Gabinete habló de 4 meses, que estamos hablando, no sé, inicio de abril. Entonces, ¿es un plazo estrecho? Sí. Sin embargo, quiero decir, aquí hay harto trabajo adelantado. Mientras se tramitaba el proyecto, en paralelo ya estábamos trabajando en las características del decreto con fuerza de ley, pensando alternativas de cómo va a ser la instalación, haciendo conversaciones con las organizaciones de funcionarios y funcionarias, porque esto va a significar una serie de movimientos que no tienen que generar daño a nadie, pero causan ciertamente inquietud, porque siempre los cambios nos causan inquietud. Entonces hay bastante trabajo adelantado. No vamos a partir de cero y algo que no vamos a hacer es hacer las cosas mal. Esta institución es demasiado importante, no es una institución para nuestro gobierno, es para el país. Queremos que les sirva a todos los futuros gobiernos y en ese sentido se cree como una institución de Estado, con esa transversalidad, con esa seriedad. Entonces vamos a trabajar duro, vamos a trabajar fuerte, como nos toca habitualmente, pero no va a ser con sacrificio de la calidad del esfuerzo que se tiene que realizar. Y, ministra, también relacionado con la implementación del Ministerio de Seguridad, cuando ya se entregue este ministerio, considerando también el rol que ha jugado ahí Interior, ¿se tomará ya usted la definición de ser o no candidata presidencial a propósito de que ya hoy hay alcaldes que están dejando su cargo con miras a esa elección? Sí, mira, la verdad, esto todo el tiempo sale esa pregunta. Las decisiones respecto a los temas presidenciales los tiene que tomar nuestra coalición, va a llegar un momento, no, nadie los está tomando en realidad en este momento. O sea, hay algunas coaliciones que están muy adelantadas, otras que se han puesto otros plazos. Y en ese momento será esa evaluación. Lo que yo puedo decir es que ahora no estoy haciendo esos cálculos. No estoy pensando cuándo va a pasar eso, porque no tengo en lo más mínimo una definición en esa materia, y sí tengo una definición y un mandato muy claro de mi tarea como ministra del Interior y Seguridad Pública todavía. Así que a eso me dedico. Gracias. ¿Más preguntas? Sí, a la ministra Aguilera, la ministra de Salud.
Hola, buenas tardes. Ministra, queríamos preguntarle por lo que ha sido esta semana la controversia con las ISAPRES. En el Consejo de Gabinete recién pasado queríamos saber si se evaluó la forma en que se está aplicando la ley corta de ISAPRES, los efectos entre los afiliados que están recibiendo pagos insignificantes y más allá de las gestiones que está haciendo el superintendente al respecto, ¿qué más puede hacer el gobierno para pedir que las ISAPRES hagan un mayor esfuerzo financiero y puedan responderle a los afiliados? Sí, con respecto al tema de la ley corta de ISAPRES, yo he planteado que nosotros como Ejecutivo teníamos un objetivo bien claro para promover una ley para dar cumplimiento a una sentencia, y es que hay que recordar por qué llegamos a tener que promulgar una ley corta, y tiene que ver con las condiciones que implicaba el cumplimiento de esa sentencia y que generaba un riesgo para la estabilidad del sistema de salud. Nosotros consideramos que se ha logrado dar cuenta de que efectivamente se pueda cumplir los fallos de la Corte Suprema y se le ha dado estabilidad al sistema privado y con eso, consecuentemente, a todo el sistema de salud, y que además hemos sido capaces como gobierno de responder a una situación que venía arrastrándose desde la pandemia en relación a las deudas también de las clínicas privadas, que eso también es bien relevante. Nosotros, respecto ahora al cumplimiento de los planes de pago, también es importante decir que la ley corta permitió que efectivamente a todas las personas se le pague lo que se le adeuda y que tiene mecanismos la ley corta que van a incentivar el que ese pago sea lo más pronto posible. Ciertamente se obligó que a las personas mayores se les pague en un plazo mucho menor, como es 2 años para los mayores de 80 años, 5 años para los mayores de 65 años, y recordar que en todo el momento que una ISAPRE mantenga deuda con una persona, no importando la cuantía, no va a poder retirar utilidades. La distribución de la deuda es muy disímil. Hay una gran cantidad de personas a quienes se les adeuda una cantidad pequeña de recursos. El Ejecutivo ha puesto todos esos incentivos en el proyecto de ley y la Superintendencia de ISAPRE, de Salud, efectivamente va a usar todas las atribuciones que tiene justamente para fiscalizar. De hecho, va a tener una reunión el superintendente con todas las ISAPRE y va a hacer una propuesta de cómo en la fiscalización dar garantías de que en la medida que va mejorando la situación financiera se puedan abreviar los plazos y dar cumplimiento a las genuinas perspectivas que tienen las personas respecto al dinero que se le cobró en exceso. Claro, suena bien, ministra, porque ha sido un largo camino la tramitación de esta ley corta. Usted ya ahí hablaba un poco de largo camino y con un plazo que era perentorio. Pero de todas formas los pagos han sido vergonzosos, según lo han planteado también la ministra Jara en particular. Por eso queríamos saber qué más puede hacer el gobierno aparte de las gestiones del superintendente. Lo que puede hacer es efectivamente combinar y usar las atribuciones de la superintendencia, que es la que está a cargo efectivamente de dar cumplimiento a lo que estableció primero la Corte y después la ley corta, que le dio las atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Ministra, quería saber si este tema fue abordado por el presidente en este Consejo de Gabinete y cómo toma usted que buena parte de las críticas a su gestión vengan del propio oficialismo. No fue abordado en el Consejo de Gabinete. Bueno, yo tomo todos los aspectos relacionados a un sector que es complejo, que viene saliendo de una crisis general, con el mismo espíritu de tratar de ir solventando y superando una situación compleja que ha tenido el sector y que se expresa en distintas áreas, como por ejemplo todo lo que fue la crisis del sector privado, que no fue provocado por el gobierno, sino que fue una situación relacionada con un fallo de la Corte Suprema asociado a las debilidades que tiene el mismo sistema de seguros privados de salud. Nosotros hemos ido dando cumplimiento. Justamente pudimos sacar una ley corta que permitió fortalecer la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, crearla, o sea, fortalecer el seguro público y con eso generar más alternativas para las personas. También hemos sido capaces de ir abriendo todo lo que es la atención de salud. Este año hemos logrado recuperar la capacidad de producción del sistema de salud y ciertamente es un sector que tiene muchas aristas y está siempre sujeto a las críticas, y nosotros lo tomamos de forma constructiva para tratar de ir superando las dificultades que tiene el sistema, no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Ministra Vallejo, queríamos preguntarle también por este mismo tema. Queríamos saber si ya recibió usted la carta de molestia de la Comisión de Salud del Senado por sus declaraciones el lunes pasado y si tiene alguna precisión respecto a esa vocería en particular donde se le endosa responsabilidad al Congreso en la polémica de esta semana.
No me puedo hacer cargo de los titulares de la prensa respecto a la vocería del lunes. Lo que yo puedo decir y referirme a lo que he dicho exactamente. No me ha llegado todavía ninguna carta de protesta, pero bienvenida, la recibo. Lo que sí no puedo dejar de señalar es que aquí lo que ha surgido es fruto de un acuerdo con el Parlamento que se gesta en la comisión mixta y que es ratificado por ambas cámaras y de lo cual los parlamentarios de Chile Vamos no se pueden desentender. Porque esto de emplazar al gobierno de las consecuencias de una ley de la cual ellos fueron parte y donde promovieron la extensión de los plazos de 10 a 13 años es algo que es parte de los hechos, de la verdad y que no se puede desmentir. Pueden haber molestias por señalarlo, pero esa es la pura y santa verdad. Y esto es importante decir. Finalmente del acuerdo, efectivamente, para poder sacar la ley corta, empezaron a emplazar al gobierno y se empezaron a desentender de las propias responsabilidades de la tramitación de un proyecto que fue un proyecto de ley. Por lo tanto, aquí hay que dejar las cosas claras. Yo no sé cómo se interpretó, reinterpretó a partir de titulares de la prensa, pero eso es todo lo que hemos dicho. Y como ustedes saben, eso está constatado en la historia de la ley, en las actas, en los videos que han sido de público conocimiento. Y por lo tanto, aquí hemos todos tenido que tramitar una ley que no estaba contemplada en ningún programa de gobierno, que tuvo que hacerse cargo. Y la ministra tuvo que hacerse cargo del gobierno de presentar para aplicar un fallo que no era nada de fácil, porque al mismo tiempo de tener que darle sostenibilidad al sistema para evitar un posible colapso y un perjuicio incluso al sistema público, tenía que dar los parámetros para cumplir con la devolución de los cobros excesivos a los usuarios. Y darle también a la superintendencia las facultades de revisar esos planes conforme a la ley que se había aprobado por todo el Parlamento y que efectivamente fue parte del acuerdo del gobierno con el Parlamento, ¿no? Pero en esa negociación no se pueden los senadores particularmente, a propósito de las precisiones, senadores de la oposición de Chile Vamos, que en la comisión mixta fueron muy enfáticos en decir que el plazo tenía que ser más extenso de lo que se había planteado. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle sobre este debate que se ha dado sobre la fusión de ministerios, porque una de las carteras que se ha sacado a colación es justamente la de la CEGOV. Y le quería preguntar cómo ve aquello como titular de aquella cartera y también si considera indispensable la existencia de esta repartición que usted lidera en el contexto de este debate. Bueno, primero esto hay que evaluarlo en función de las instituciones más allá de el cargo que uno asume temporalmente. Como los gobiernos pasan, pero las instituciones que hay. La institución, tanto de SECPRES como SEGEGOV, tienen dos funciones importantes. SECPRES es dedicación exclusiva a las tareas del Parlamento, que son cada vez más crecientes. Ustedes saben que la agenda legislativa requieren casi 24/7, incluso de otros ministerios, no solamente de SECPRES. Y por lo tanto, incluso a todos quienes pretendan ser futuros presidente o presidenta, echarían harto de menos tener un ministro con dedicación exclusiva a las tareas del Parlamento y no solo un subsecretario, ¿no? Por lo que implica ese trabajo, esa tarea, y por lo que implica que un poder del Estado, como el Poder Ejecutivo, dialogue y colegisle con otro poder del Estado, como lo es el Parlamento, ¿no? Y que tiene distintas miradas, distintos partidos, distintas bancadas, distintas posiciones, muchas veces que no son solo de bancada, sino que son individuales. No es simple llegar y eliminar esto por las consecuencias que tiene en el trabajo legislativo, ¿no? Distinto, insisto, es tener un subsecretario o subsecretaria asumiendo las tareas legislativas que un ministro o ministra de Estado con dedicación exclusiva. Y también las comunicaciones. Las comunicaciones son fundamentales no solamente para poder comunicarnos con la prensa, responder preguntas, sino porque está la comunicación con la ciudadanía también. Ustedes recordarán que las tareas institucionales de este ministerio tienen que ver con la campaña de interés público, prevención de incendios, las campañas de invierno que coordinamos con el Ministerio de Salud, sobre accidentes de tránsito, sobre la publicación de cada una de las carteras de sus avances legislativos, de tener las páginas a disposición y actualizadas sobre los programas y fondos que son concursables, los ayudas y beneficios de la ciudadanía, toda esa parte que a lo mejor no la relacionan
con este ministerio, pero es parte de las tareas del ministerio, que no es solamente la vocería. Entonces, es una discusión, como decía la ministra, legítima, abierta, pero hay que tener todas esas consideraciones respecto al rol institucional de los ministerios, más allá de quién conduce o lidera cada una de las carteras en cierto momento. Ministra, ¿puede explicar por qué motivo el embajador Jaime Gazmuri sigue recibiendo más de 20 millones de remuneración, pese a haber salido en julio de Venezuela y estar trabajando en nuestro país? ¿Parece razonable que siga ganando esa cantidad de dinero considerando que está ejerciendo su labor aquí en Chile? Entiendo que la Cancillería se refirió a este tema, ha dado explicaciones y no tengo mayor detalle. Cualquier duda podrán seguir consultándolo en Cancillería. Pero lo que ha señalado, y entiendo que ha señalado Cancillería, es que sigue cumpliendo funciones no en territorio venezolano. Ustedes saben que fuimos sacados de territorio venezolano de manera unilateralmente, y todo el consulado, y por lo tanto las tareas que antes se desempeñaban en ese territorio, muchas de ellas se siguen desempeñando en el territorio nacional. Pero más detalles, Cancillería. Pero aunque reciba esa cantidad de dinero estando aquí en nuestro país, porque ese sueldo es considerando que ejerza su labor en Venezuela, ¿no? Por eso le digo, para mayor detalle, Cancillería. Ministra, ayer se conoció la incautación del teléfono de un abogado querellante en el caso Audios. Es el abogado de los diputados Manaucheri y Chicardini, ambos del Partido Socialista, que son parte querellante en esta causa. Ellos acusaron un móvil político, sospechan que puede haber una acción del Partido Republicano detrás de todo esto, y queríamos preguntarle dos cosas particulares. Lo primero, si el gobierno comparte esta sospecha de un móvil político tras las filtraciones en la Fiscalía, y si el gobierno cree que los estándares para declarar admisible una querella en un caso que es de interés público en el actual sistema son más bien bajos y se debieran reformar. A propósito de esa querella en particular. Y de otras más también. Por ejemplo, el diputado Celis también se hizo querellante en una causa que persigue a la ministra Toá. Pero mire, puede ser, pero yo lo que creo que es importante señalar acá es que la investigación tiene que seguir su curso. Nosotros no nos podemos pronunciar sobre las opiniones que pueden ser legítimas de los querellantes en particular, sino que la institución termine por aclarar las líneas de investigación que se han abierto a propósito de querellas de parlamentarios o de otros sectores, ¿no? Más allá de las convicciones, insisto, propias que puedan tener las personas involucradas. Y en los temas en general de filtraciones sobre procesos en curso, nosotros también apoyamos y consideramos que es importante que la justicia pueda seguir avanzando en la tarea que se ha dado, incluso el Ministerio Público, de mejorar los procesos para evitar las filtraciones de investigaciones que más ellos mismos declaran como reservadas. Ministra, quería preguntarle por un tema más ligado más general como vocería. Hubo un robo al interior del reactor nuclear de La Reina esta jornada, una instalación que es protegida por el Ejército. ¿Qué antecedentes posee el Ejecutivo? ¿Hubo falla de protocolos? ¿Por qué pasó una cosa así en una instalación que es protegida precisamente por el Ejército? Y si se considera algún sumario dentro de la información que poseen. Sí, nos han informado de que no sería un reactor nuclear, que se ha producido un robo de otras especies de insumos en las dependencias del recinto, pero no reactor nuclear. De todas maneras, el Ejército ya denunció este hecho ante la Fiscalía del Ministerio Público. Y además, desde el Gobierno al Consejo de Defensa del Estado se ofició, porque evidentemente cualquier querella que nosotros podamos promover respecto a eso lo tiene que resolver, es a través del Consejo de Defensa del Estado y lo tiene que evaluar el Consejo de Defensa del Estado. Y también se requirió a la Fiscalía Militar que se investigue penalmente este robo. Pero partiendo de esta aclaración que nos han hecho, al menos de la información que se nos ha propiciado, que no sería un reactor nuclear, que es lo que más había preocupado en un inicio, sino que de otros insumos, aún así hay procesos de investigación en curso en el Ministerio Público y también a solicitud del Gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Militar. Ya. Ministra, que hago una pregunta. Sí. ¿Para mí? Para usted. ¿Liberamos a las otras ministras? Es cortito, así que se pueden quedar. Ministra, hoy día asumen la mayoría, todos los alcaldes y alcaldesas, ¿no es cierto?, que fueron electas en la última elección. Y también asume el alcalde de Victoria, que lo sabemos durante esta semana. Usted también respondió, la ministra de la Mujer, que está formalizado por violación, pero la justicia le dio 2 horas para poder asumir el cargo. Cernamec apeló a la resolución que autorizó esta suspensión por 2 horas en esta cautelar del alcalde de Victoria. Sin embargo, la justicia denegó esta apelación.
¿Qué se opina como gobierno, entendiendo las señales que ustedes también han dado en este caso, que finalmente la justicia le dé permiso a una persona formalizada por violación justamente para asumir este cargo? Sí, esto lo ha respondido la ministra de la Mujer y de Género, porque efectivamente es un tema donde sí el CERNAMEG es parte como querellante, no acompaña y tiene representación, jurídica de la víctima, porque esas representaciones jurídicas se pueden realizar desde el CERNAMEG cuando lo solicitan las víctimas, no se impone desde el Estado, ¿no? Y en ese caso ha habido una apelación porque justamente hay un desacuerdo con la medida. Y por eso surge la apelación, ¿no? Y por lo tanto eso da cuenta de que la evaluación que hace el Ministerio de la Mujer y de Género a través del CERNAMEG es que no corresponde y esperamos que se cambie esta decisión. Bien, muchas gracias.